Buenas noches, bienvenidos a Algo que Contar. Las personas que consagran sus vidas a luchar por la igualdad de oportunidades, por la equidad, por los derechos humanos, ¿en qué momento pueden bajar un cambio, descansar un poco? ¿Acaso su labor en algún momento termina? ¿Acaso cuando pueden dar de baja la lucha por algún tema urgente, no hay otros miles de temas que inmediatamente están esperando ser atendidos? Mi invitada de esta noche dedica su vida a la erradicación de todo tipo de violencias y desde hace 12 años es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Acompáñame a conocerla un poco más. Ella es Mariela Belsky. Bienvenida a Algo que Contar. Hola Mariela, gracias por estar hoy. No, un placer. Un gustazo. Igualmente. Un gustazo y qué presencia, ¿no? Porque una dice, bueno, todo lo que hacemos desde los medios a veces y lo que hacen desde los movimientos como Amnistía Internacional, avasallante y creo que la sociedad tiene mucho para agradecerles. Y antes de arrancar, te quiero preguntar justamente, ¿por qué elegiste esta foto? Bueno, esa foto es del 3 de junio, del Ni Una Menos. Y voy a ser muy honesta. Por favor. Yo trabajé muchos años en gobierno y después en la sociedad civil, una organización que se llama Asociación por los Derechos Civiles, como una organización mucho más, te diría, académica que de activismo. Uh-huh. Y la verdad es que yo soy una activista. Yo soy una defensora de derechos humanos de la calle. ¿Vos querías estar? De las víctimas, sí. Y yo creo que Amnistía, que es una organización de un movimiento de defensa de víctimas, a mí me costó cuando empecé, porque yo no venía de ese mundo. Entonces ese día es como abracé la bandera, ¿no? Es como me puse la camiseta de Amnistía, me puse la bandera, en una causa que aparte yo venía luchando de hacía muchísimos años. Yo en mi otra organización trabajaba el tema de la despenalización y legalización del aborto. Este 3 de junio es el Ni Una Menos, donde aparece, ¿no?, como una movilización impresionante. Yo había estado en muchísimas movilizaciones anteriores, muchos años antes. Te diría cuando empecé a trabajar, a formar parte de la campaña, cuando éramos muy pocas, pero la campaña hacía mucho tiempo que venía trabajando. Me uní a la campaña como una organización de defensa de derechos en mi otra organización, cuando todavía no había organizaciones involucradas de defensa de derechos humanos en la campaña. Y cuando cuando fui elegida directora de Amnistía, tuve la suerte de que en la agenda de Amnistía, la campaña de ese momento se llamaba Mi Cuerpo, Mis Derechos, incluía la defensa del aborto. Si no, no lo hubiera podido trabajar. O sea, era mi causa propia, pero no era la causa de la institución. Y esta es una institución y yo soy la representante institucional, con lo cual mis causas propias afuera, ¿no? ¿Crees que una causa propia no hubiera podido contar con vos como involucrada? Porque yo soy Amnistía Internacional. Cuando yo entré a Amnistía Internacional... Vas a ser tu identidad. Es mi identidad, de lunes a lunes. Entonces yo también asumo un compromiso. Lo que decía yo en cómo te presenté, no es que lo hayamos hablado antes, pero te imaginaba justamente así, como ¿en qué momento dicen, bueno, ya podemos bajar un toque durante 20 días? Si los temas emergen, hay una baldosa floja y te sale un tema de derechos humanos para combatir. De hecho, cuando me presentaste, la miré a mi colega porque nosotras trabajamos de lunes a lunes de verdad. De lunes a lunes, 24 horas. ¿Y Amnistía, en qué se diferencia como movimiento de una ONG? Bueno, vos lo dijiste muy bien. Es un movimiento de personas. ¿Qué quiere decir esto? Una ONG en general se financia con dinero de fundaciones, de gobierno. Nosotros nos financiamos con aportes de la gente. De la gente como vos, como yo. Sí, a mí muchas veces me he suscrito por la calle, que van con las carpetitas, los voluntarios. ¿Sí? La realidad es que Amnistía es una organización internacional, tiene sede en Londres, tenemos secciones como la sección argentina en más de 70 países y es cierto que el norte global financia al sur, pero Amnistía Argentina es la sección que más socios tiene, tenemos 19.000 socios, quiere decir cuando yo hablo no hablo en mi nombre de Amnistía y mi staff, hablo en nombre de Amnistía, mi staff y mis 19.000 personas que apoyan el trabajo que hacemos porque coinciden con lo que hacemos. Y dentro del movimiento, ¿cómo seleccionan las causas que encaran? Las causas a ver, a nivel internacional tenemos una agenda
internacional bastante amplia, pero no trabajamos todos los temas, que eso es importante, ¿no? No trabajamos el derecho a la alimentación porque está la FAO, no trabajamos adultos mayores porque hay organizaciones. Como que no es que trabajamos todos los temas que existen en la agenda de derechos humanos. Tenemos una agenda amplia de derechos y en Argentina y cada país tiene cierta libertad para elegir los temas de agenda que probablemente están en la agenda del país. Claro. Entonces, nosotros trabajamos derecho a la protesta, por ejemplo. Nuestra campaña justo actual en este momento, es derecho a la protesta. Bueno, sobre la mesa el exactamente. tema. Entonces, tenemos el conflicto que tenemos actualmente de las tomas de escuela. Bueno, está asociado a un tema, es un tema de agenda nuestro. Bueno, estamos estudiando el tema para salir a hablar de este tema. Y una cosa es que estudiamos mucho los temas, que pedimos información al gobierno, que hacemos informes, que a veces son duros, pero los mandamos antes al gobierno para que los vea y se pueda defender. Tenemos protocolos muy estrictos de formas de trabajar. Y eso hace que a veces lleguemos un poco tarde a nuestras manifestaciones. Probablemente por los protocolos de ponerse de acuerdo. Sí, no de ponernos de acuerdo, pero pasa toda esta situación en la ciudad, ¿no? Que obviamente tiene un trasfondo que hoy en nuestro país todo está cruzado por la política. Sin duda. Si bien Amnistía es una organización absolutamente apartidaria, y me interesa decirlo porque se han ocupado de etiquetarnos. No me sorprende. Etiquetarnos políticamente, pero somos sumamente apartidarios, pero no puedo dejar, además no somos ingenuos tampoco, y es cierto que en un contexto preelectoral hay ciertas decisiones que toman ciertos candidatos o candidatas a presidente o presidenta que tienen que ver con mostrarse de una manera o de otra, ¿no? Y a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando el gobierno de la ciudad sale con su normativa vinculada al lenguaje inclusivo. La verdad es que la prohibición del uso en las escuelas, hicimos un pedido de información al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preguntando cuáles eran los argumentos y las razones por las cuales habían tomado esa decisión, porque debían tener argumentos muy contundentes para tomar semejante decisión. Y la respuesta fue que no nos iban a contestar. Básicamente me podían haber mandado la resolución o el decreto con los considerandos, porque en general los considerandos están el por qué uno toma la decisión que resuelve, ¿no? Por ahí estoy siendo muy técnica, pero en general... Se entiende perfecto, sí. Entonces nos contestaron que no nos podían dar esa información porque se había interpuesto una acción judicial y como había una acción judicial en el medio, por el momento no nos podían contestar. La verdad es que no parece una respuesta razonable. Por supuesto, es algo que vamos a litigar nosotros. Vamos a litigarlo, por supuesto. ¿Sabes qué, Mariela? Porque tenemos un segmento en este programa que se llama A Ojos Cerrados. Por eso te pusimos la cuca. Y tiene algo que ver con lo que estamos conversando. Así que vamos a hacer esto. Yo te invito a que cierres tus ojos y escuches lo que preparamos para vos, que seguramente te va a movilizar. La escuela tiene la obligación de enseñar esas reglas y esas convenciones para que los chicos y las chicas puedan aprender a comunicarse y entiendan y puedan estructurar su lenguaje. Si en un proceso inicial de alfabetización se están enseñando las primeras letras, las primeras palabras, los primeros fonemas, y en el marco de una palabra agregamos una arroba que no tiene sonido, si en el marco de una palabra agregamos una X, todos modelos, o la E, en modelos donde no responden a la morfología de la lengua española, estamos generando confusión y obstáculos para esa fluidez y esa comprensión lectora. Tiene mucho más que ver con la utilización de un idioma, ¿no? Todo lo que se intenta con el lenguaje inclusivo. Creo que nadie va a dejar de hablar bien o de entender la construcción de una oración ni tener problemas semánticos o gramaticales por un lenguaje inclusivo. Si por ahí muchos niños tengan problemas de salud mental en su desarrollo, bullying y otros por no sentirse incluidos en un sistema, quizá. Totalmente. Y la verdad que yo honestamente no hablo inclusivo. A mí me cuesta el lenguaje inclusivo, pero... Yo lo hablo con la gente joven. A mí me cuesta, y con mi staff, que son 60 y son todos jóvenes, sí. Obviamente hago el esfuerzo. Pero soy muy franca, a mí me cuesta, pero soy muy respetuosa de que mi equipo hable como le parezca. Yo tengo un equipo diverso, tengo personas que tienen género fluido, y bueno, digamos, no se identifican con el la. Y si esa persona no se identifica con el la, ¿por qué yo le voy a imponer como adulta cómo tiene que hablar? Claramente la decisión del gobierno de la ciudad respecto al lenguaje inclusivo,
las expresiones de estos días respecto a la toma de escuelas, que honestamente nosotros necesitamos tener más información para poder tener como una conclusión más acabada, pero uno diría que tiene más que ver con dónde ubican al jefe de gobierno en un contexto de país donde el centro no existe más, donde hoy hay derechas e izquierdas, de verdad, el centro no existe más, y donde, bueno, los que están más en el centro tienen que correrse hacia algún lado para ser aceptados por la ciudadanía, y que estemos más corridos a la derecha y a la izquierda tiene que ver con encuestas, con lo que dice nuestra ciudadanía. Lo digo porque en Amnistía hicimos encuestas sobre estas cuestiones que estoy hablando, que deben ser las mismas encuestas que tienen los candidatos o candidatas a presidentas, por eso intuyo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Te preocupa, Mariela, la derechización de los discursos políticos y también de un segmento de la sociedad? Sí, me preocupa, nos preocupa como organización, sobre todo nos preocupa que es cierto y es normal que después de una despenalización, legalización del aborto, una agenda de género que digamos, que avanzó mucho, que los temas de género y diversidad en este país, porque no, como directora de Amnistía no miro solo a Argentina, miro a la región y el mundo, y la verdad es que Argentina tiene una legislación muy de vanguardia. Digamos, en estos últimos años se han reconocido muchísimos derechos y se han garantizado muchísimos derechos. Después, si se cumple y se implementa, es otra discusión que digamos que existe. Es un camino que se hace lento. Se hace lento y es un proceso. Pero hay un camino. Exacto. Pero es cierto que cuando hay una movida tan fuerte, y esta movida, cuando digo la movilización que hubo en las calles de las mujeres y diversidades para conquistar derechos, y se logró, siempre hay lo que en inglés se llama backlash, como un retroceso, y yo creo que en Argentina estamos en ese momento como una reacción, diría, ¿no? Y lo que ha pasado después de la aprobación y despenalización de legalización del aborto, que han aparecido, y nos llama la atención, por ejemplo, bueno, mucho reaccionario, ¿no? Mucha cosa completamente reaccionaria, radicalizado en los debates. Pudor en expresar discursos realmente peligrosos. Exactamente, bueno, ataques en redes sociales, ataques sobre todo a las mujeres que fueron protagonistas de este proceso, periodistas que se la juegan. No me digas. Periodistas, influencers, actrices, defensoras de derechos humanos que se la han jugado por estos temas, han visibilizado y han ayudado a que esto salga adelante. Se encontraron con ataques en redes sociales que generan, la gente no tiene idea, pero que generan, que por supuesto afectan su trabajo, porque las periodistas trabajan con las redes sociales. Sin duda, y tu funcionamiento en general en sociedad, ¿no? Totalmente, pero generan que te vuelcan en la cara, una tiene que estar muy bien parada para poder dejarlas pasar. Exactamente, y tenés que tener psicólogos, generan trastornos psicológicos importantes. No estoy diciendo algo que se dice, de verdad los genera temor, les da miedo salir a la calle. Nosotras conversamos con colegas periodistas tuyas que están siendo discriminadas, que son silenciadas, deciden bajarse de las redes sociales. O sea, vos querés promover un debate democrático, entonces vos decís la libertad de expresión absoluta, que por supuesto, ¿no? Es como, ¿qué es la libertad de expresión, no? Es como... Mira, Mariela, yo en 2015 dejé de usar Twitter. Dije, yo no voy a formar parte de esta red de agresión permanente, al margen de que no me gustaba recibir agresión en lo personal, por supuesto, aunque en el caso hipotético de que pudiera dejar de recibirla, tampoco quería ser parte, porque es así como funciona esto. Entonces, yo de acá me bajo, me voy a otros espacios en los que haya cierto margen de respeto y que las faltas de respeto puedan ser como más esporádicas. Nosotras tenemos, porque las hay en todos lados. Nosotras tenemos historias de periodistas, colegas tuyas, que lo único que hacen es postear perritos, gatitos, porque dejaron de postear lo que realmente piensan. O sea, se las sacó del debate público después de ser atacadas, violentadas. Ese es el propósito, exacto, justamente. Silenciarlas y censurarlas. Pero después el discurso es libertad de expresión por plena, supuesto, absoluta. Sí. Y a nosotras eso nos tiene sumamente preocupada. Me imagino. Discursos de odio, obviamente. Y el tema de los discursos de odio, que de verdad es el tema que hoy más nos preocupaba mucho antes que suceda el atentado contra la vicepresidenta. Yo necesito aclarar que para nosotros
lo que pasó con la vicepresidenta, disculpas, es otra, digamos, eso no es discurso de odio, digamos. No es, no es que los discursos de odio generaron, no, digamos, como para no confundir, porque si no... ¿Cuál es tu punto de banalizamos vista? Lo que es el discurso. No es, movimiento. cualquiera no se levanta y dice, hoy discurso de odio es esto. Discurso de odio es un concepto jurídico que está contenido en instrumentos internacionales de derechos humanos. Es un concepto jurídico, no es cualquier cosa. O sea, esto es importante. Y en general, el discurso de odio, lo que dice el derecho internacional de derechos humanos es libertad de expresión. Lo voy a decir fácil, porque si no va a ser difícil. Libertad de expresión absoluta, pero espera, hay límites. No es tan así. Y los límites son cuando hay discursos de odio. ¿Y cuándo hay discursos de odio? Cuando se ataca a grupos determinados de personas, por ejemplo, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, cuando se los ataca para incitar que otros los ataquen. Exactamente. Ahí hay discursos de odio. Y ahí Claro. tenemos un problema. Y este problema de los discursos de odio se maximiza con las redes sociales. Porque hoy los medios de comunicación, lo que es televisión y lo que es medio escrito, la verdad es que perdió un rol preponderante y las redes sociales dominan la circulación de información. Y entre esa circulación de información tenemos noticias falsas, tenemos... que después rebotan en los grandes medios. Que rebotan es alarmante. Que rebotan en los grandes es vergonzoso. medios, que rebotan en los grandes medios, que no se chequean con las fuentes que a ustedes les enseñan que hay que chequear. Entonces estamos en un momento que de verdad desde Amnistía no tenemos la respuesta, estamos mirando qué está pasando en el mundo. Esto no pasa solo acá. Estados Unidos pasa lo mismo que nosotros, pero la realidad es que pero acá nos gusta estar a la vanguardia, ¿eh? Nos Sí. gusta estar en la punta de la lanza entre estos temas también, Sí, lamentablemente. Sí, pero lo que no nos damos cuenta es que tenemos que dar un debate serio sobre esto. Y que cuando alguien dice, por supuesto, cuando alguien dice regular, no está diciendo regular la libertad de expresión. Pero yo solamente quiero decir que en Inglaterra, en España, en Australia, en Nueva Zelanda, se regulan los discursos de odio. Entonces, no estamos hablando de regular la libertad de expresión. Estamos pensando qué tipo de estrategia podría generar el Estado para, por ejemplo, mitigar que un programa prime time de un canal de televisión se la pase 1 hora con una foto de una periodista, la que sea, dando información totalmente falsa a esa periodista. Entonces, el Estado tiene un rol ahí que podría, digamos, intervenir, que no significa regular la libertad de expresión, pero podría, por ejemplo, para darte un ejemplo de algo que pasa en otro país, podría decirle a La Nación Más, bueno, yo te doy incentivos, yo te genero incentivos, te quito impuestos si vos generás por decirte, estándares éticos dentro de tu canal de cosas que se pueden decir, no que se pueden decir o no, pero tener perspectiva de género, de que hay, digamos, discursos de odio o no. Y todo eso, digamos, todo ese tipo... En realidad se quedan sin contenido, al margen de la cuestión económica que por supuesto mueve a los medios, porque los medios son negocios. Pero si construyen su contenido de la grilla entera basados en eso, y dicen, bueno, ¿qué querés? Bueno, perritos. van a tener que mejorar la construcción de su contenido. O van a tener que volver digamos, creo que hace falta un debate de la ética periodística que está vinculado al discurso de odio. Los medios tienen un rol fundamental en lo que es discursos de odio y lo que es hacia estos grupos que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces está todo un poco relacionado. Sin duda. Seguimos junto a Mariela Belsky en algo que contar. Ella es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Mariela, y no quiero desaprovechar tu presencia, me parece una voz muy autorizada la tuya justamente para hablar de todo lo que está sucediendo, la persecución, la tortura, los asesinatos y la ausencia prácticamente absoluta de derechos humanos para las mujeres en Irán. Bueno, básicamente me parece importante empezar diciendo, porque es interesante algo que nos pasa en Argentina, que es que estamos muy lejos y a veces todas estas cuestiones que pasan en países tan alejados, sí. Somos casi el último país del mundo, nos queda como algo que pasa allá y no nos convoca. Y la verdad es que hay una cosa con la marea verde que se generó en Argentina, que trasciende a Argentina, que está en la región, que está muy fuerte en Estados Unidos ahora con el tema aborto y que llegó a Europa y a Asia.
Y quería arrancar diciendo que el martes estuvimos congregadas frente a la Embajada de Irán justamente para apoyar esta movilización que están haciendo las mujeres en Irán, que se da como consecuencia de una detención que sufre una chica joven por tener el velo corrido. La policía de la moral que existe en Irán la detiene, es sometida a torturas y a las pocas horas fallece. Y a raíz de esto se da toda esta movilización de mujeres, pero no solo de mujeres de 80 y de mujeres de 6, pero también de hombres en Irán, que se dan a la noche justamente para que no puedan ser identificados o identificadas. Se están dando casi todos los días. Y básicamente lo que han hecho las mujeres es sacarse el velo y cortarse el pelo a modo de decirle a las autoridades de Irán que esto no va más. Y esto pasa en Irán desde el 79, cuando asumen las autoridades religiosas islámicas. Irán era un país como el nuestro antes del 79, y desde el 79 en adelante están estas leyes tan estrictas, sobre todo para las mujeres, ni hablar que si sos gay o lesbiana estás condenado o condenada a pena de muerte. Tiene leyes muy, muy, muy estrictas respecto a la libertad de las mujeres. Y básicamente lo que están estas mujeres, por lo que se están manifestando estas mujeres y estos hombres y estos niños y niñas y demás, es por su libertad, por su derecho a decidir y elegir cómo quieren vestirse, cómo quieren vivir, en un país que básicamente tiene un accionar como una dictadura, digamos, ¿no? No es la primera marcha. Recordemos que estuvo la marcha de lo que fue la primavera árabe. Las mujeres siempre han tenido un rol preponderante. Lo que se dice si estas marchas y estas manifestaciones que están sucediendo a diario son diferentes a las anteriores. No se sabe, si esto va a cambiar algo en el régimen. Lo que sí es cierto, y por lo menos desde Amnistía... Es que no se puede dejar de luchar justamente por esa duda, ¿no? ¿Es eso o aceptar y vivir eternamente bajo regímenes dictatoriales? No. Y lo más... totalmente. Pero mujeres sometidas, lo más asesinadas. interesante es que estas mujeres se animaron, digamos, porque en ese régimen no es fácil animarse a esto. Y se han animado y están acompañadas por un montón de personas en el mundo. Y desde Amnistía Internacional, la verdad, estamos haciendo una campaña puntual, así que invito a la gente a que se sume a firmar nuestra petición digamos, a las autoridades iraníes, pero también estamos pidiendo a Naciones Unidas que haya una investigación especial e independiente respecto a lo que está sucediendo en Irán, como para poner un poco en la agenda cuál es la situación de las mujeres en Irán y lograr presionar más políticamente a las autoridades iraníes para que cambie esto y para darle una respuesta a estas mujeres que se están manifestando. Sí. Y además, obviamente, en algunas regiones estas políticas en contra de las mujeres son más agudas que en otras regiones. Pero el punto de debate siempre es el mismo. Hay un punto en común, el conceptual, es exactamente el mismo. Es la represión hacia la mujer. Es la quita absoluta de los derechos a todo tipo de elección. La lucha del aborto en Argentina fue la misma, la lucha por el velo en Irán es la misma. Lo que pasa es que lo que estás poniendo en cuestión es el statu quo del rol del hombre, el rol de la mujer en una sociedad. Por eso son tan difíciles estos debates del aborto o esta agenda que está tan discutida en Argentina del cuidado. Es una agenda que pone en jaque realmente los roles de las personas en una sociedad, en una pareja, en un vínculo. Y son cambios muy profundos. Y como vos dijiste en algún momento, son procesos, no son de un día para el otro. Son procesos largos. Mariela, para cerrar tenemos un segmento que se llama Llenando el Vacío. Son oraciones que están vacías hasta que tengan tu parte y las podés completar con lo que sientas. Yo te las digo. Ah, ok. No sé por qué mucha gente mira la pantalla creyendo que van a estar ahí. Algo estamos sugiriendo porque todos hacen igual. Ser la directora de Amnistía Internacional Argentina es... un enorme desafío. Nuestro país necesita... consensos. La injusticia me indigna. Lo que más me cuesta de mi trabajo es hablar y lidiar con las víctimas. Lloro cuando escucho a las víctimas. Mariela, gracias por venir. No, por favor, un placer. Un placer tenerte.
Le pregunto Gracias esto a vos. todos. ¿Te arrepentís de haber venido a esta entrevista? No, feliz. Bueno, un placer Muchas gracias. y gracias a todo tu equipo también, de parte del equipo de este programa, por todo lo que hacen. No, Tan necesario. la verdad un placer hablar con vos. Gracias. Buenas noches.